Uno de los tiempos más hermosos de la Iglesia Católica, tiempos litúrgicos, es la Navidad y es precedido por el tiempo de Adviento, advenimiento, cercanía, en el cual nosotros recordamos la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su presencia entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. La palabra Adviento viene del latín adventus y significa llegada. El Adviento es el tiempo que como cristianos empleamos para preparar la celebración de la espera del Señor, no solo como preparación a la Navidad. En el Adviento meditamos la venida del Señor glorificado al final de los tiempos, a la vez que paso a paso nos vamos acercando a aquello que constituye el sentido propio de la preparación, la celebración de la venida del Señor en la carne, recordada cada año como comienzo del año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico, haciendo una síntesis de lo que es en sí el año litúrgico, es la división y estructuración del tiempo representado, respetando estaciones, ritmos de los días, semanas. El año litúrgico considera el tiempo como un espacio sagrado donde se celebra la presencia y acción de Dios. Particularmente, hacemos memoria viva y actual de la presencia salvadora de Cristo resucitado, de su vida engendrada por nosotros, celebrando las etapas de la redención que Él mismo nos ha donado. Antes referíamos que toda fiesta verdadera se prepara con antelación, se cuidan los detalles, se va creando en torno a ella un ambiente particular. También la Navidad necesita las condiciones propias de un ambiente festivo, edificado en actitudes que hacen posible la expresión del Evangelio, la esperanza, el reavivar la alegría, la oración constante y profunda, el aprendizaje de la paciencia y la conversión como preparación del camino del Señor. La esperanza nutre todo el clima de Adviento y es, ante todo, una invitación a vivirla aquí y ahora, en lo que nos conduce diariamente, en la vida personal y delante de las vicisitudes del mundo. Ella brota de una realidad. No estamos satisfechos, queremos algo más. Algunas veces ya no esperan nada de la vida, sienten que ya lo tienen todo y que la vida no les puede dar más, a no ser más bienestar. Otras personas viven engañadas, sienten que la vida les ha defraudado y temen soñar y edificar otra vida, otra realidad para sí y para los demás. Es más fácil cerrar los ojos, dormirse para no sentir lo que la vida les ofrece, lo que acontece, por temor a ser heridos y defraudados nuevamente. El grito del Adviento, despierta tú que duermes, es una invitación a salir del letargo de nuestros días. Nos impulsa a soñar otra realidad posible más allá de nuestro dolor como del sufrimiento del mundo, para construirla activamente, haciendo posible que la hora anunciada de encuentro con Dios sea una realidad. La esperanza se fundamenta en la certeza de que Dios, llamado por San Pablo, el Dios de la esperanza, lleve a plenitud la salvación que nos ha donado. Esta salvación se ha hecho realidad en Cristo, que ha compartido con nosotros la condición de la humanidad que nos caracteriza. Por ello, la espera hunde sus raíces en la absoluta fidelidad de Dios al hombre que se nos ha revelado en Jesús. Una fidelidad que nos acompañará siempre hasta el día en que le veamos cara a cara, plenificados en el amor. El Adviento expresa ese deseo de llegar a la plenitud, es decir, a Dios mismo. Por eso, la Iglesia expresa su súplica expectante con las palabras del Apocalipsis, Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Retomemos las palabras de Efesios capítulo 5, versículo 14. Despierta tú que duermes. ¿En qué sentido puede decir que estás dormido? ¿A qué necesitas despertar para que tu vida recobre la esperanza? ¿Qué gesto de vida descubres en tu familia, en tu comunidad, en la sociedad que brinden motivos de esperanza? Vamos ahora a hablar
sobre la división de el tiempo de Adviento. Recordemos que este tiempo se divide en dos bloques bien delimitados, desde su inicio hasta el 16 de diciembre y luego desde el 17 al 24 de diciembre. Desde el inicio del año litúrgico hasta el Cristo, quien con su venida inaugura el reino de Dios. Las lecturas de esta primera etapa comienzan tomando algunos textos del profeta Isaías, en los cuales se destaca la salvación prometida por Dios de una forma hermosa, llena de poesía. Los salmos ayudan a la profundización y a la oración de este anuncio, y los textos del Evangelio nos descubren cómo Jesús es el cumplimiento de estas promesas de salvación. Hasta el día 17 de diciembre nos acompaña la figura de Juan el Bautista. Los evangelios hablan de su testimonio fuerte y contundente, el más grande entre los nacidos de mujer, quien queda opacado ante quien vive con radicalidad su vocación cristiana. La persona de Juan Bautista es una invitación a vivir la exigencia de ser ciudadano del reino inaugurado con el nacimiento de Jesús. La persona de Juan Bautista es una invitación a vivir la exigencia de ser ciudadano del reino inaugurado con el nacimiento de Jesús. En la parte segunda del tiempo de Adviento, a partir del día 17 hasta el 24 de diciembre, encontramos la novena de aguinaldos o novena de Navidad. Esta etapa es conocida también con el nombre de ferias mayores o privilegiadas, porque en estos días la preparación es aún más intensa y comenzamos a gustar desde ya la fiesta navideña. Nuestro camino se centra de forma más inmediata a la preparación de la Navidad, como una forma de vivir hoy el misterio de la encarnación. Los evangelios, eje principal de la liturgia, marca el camino hacia Belén, haciéndonos meditar en torno a los anuncios y nacimientos de Juan y Jesús. La Virgen Madre tiene un lugar especial, un lugar central en el desarrollo de la liturgia misma. Las primeras lecturas anticipan a los evangelios, se relacionan cercanamente con estos y los acompaña, estableciendo casi siempre un paralelismo entre la acción de Dios descrita en el Antiguo Testamento, la que se desarrolla en torno al nacimiento de Jesús. Sobre la división del tiempo de Adviento, vamos ahora a referirnos a los domingos del tiempo de Adviento. Los domingos de todo tiempo litúrgico son particularmente intensos como momentos de contactar fuertemente, de seguimiento del Señor, y los de Adviento no son una excepción. Ellos son básicos en la vivencia cristiana hasta la Navidad. De esta manera, al recordar la espera del nacimiento del Mesías, cada creyente y la comunidad cristiana anticipa y ratifica la esperanza de su venida gloriosa, en la cual todo será restaurado y viviremos en la plenitud del amor. El grito esperanzado de estos días, «Ven, Señor Jesús», se convierte en descubrimiento de su presencia cotidiana. En otras palabras, hacemos experiencia de que el Señor es realmente el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Podemos considerar cada domingo de Adviento como una jornada de síntesis de lo vivido en la semana apenas concluida y de proyección en el camino hacia la Navidad. Describen así una línea pedagógica que nos enseña la vía hacia Belén. El primer domingo centra su atención sobre la parusía, es decir, la venida definitiva del Señor al final de los tiempos. Es lo que nosotros denominamos la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el segundo y tercer domingo, presentan la figura del precursor Juan el Bautista, y con él la urgencia de preparar el camino del Señor
con las consecuencias que trae tal resolución para la vida de los creyentes. El cuarto domingo destaca a María, mujer del Adviento, modelo de espera, imagen de los creyentes y figura de la Iglesia. Continuamos con este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo para fortalecer nuestra fe, para agradecer a Dios las grandes bendiciones que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de fortalecer esa gran virtud que es la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que es una virtud que debemos mantener, que debemos en la medida del tiempo hacer que vaya creciendo en nuestras vidas, en nuestras existencias. Dice San Pablo que la fe y la esperanza pasarán y que permanecerá, y para mantener la esperanza es necesaria la otra gran virtud que es la fe. Vamos entonces a proceder a continuar hablando sobre este gran y hermoso tiempo que es el Adviento, que es un tiempo particularmente mariano. Si bien el énfasis del Adviento se encuentra, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, también es cierto que justo por ello la influencia de María permanece en todo momento en el Adviento y la Navidad. Ella, que acogió la palabra encarnada y consciente la voluntad salvífica de Dios, es símbolo de la Iglesia y de todo cristiano. La Virgen, más que nadie, vive la tensión y el gozo de la espera. La escena de la Anunciación ocupa significativamente la atención de la comunidad eclesial a partir del mismo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. María acoge la palabra de vida y la dona al mundo, actitud a la cual está llamado todo cristiano y toda cristiana del mundo, en la doble identidad del discípulo y misionero. Así se constituye en imagen de todo cristiano que vive y anuncia con su amor, con su testimonio, con sus palabras el Evangelio. Por demás, la tradición católica atribuye a este sí de la Virgen Santísima un peso decisivo a la hora de realizarse el plan de Dios para salvar y redimir a la humanidad. Al abrazar con todo el corazón, sin entorpecimiento de pecado alguno, la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención, con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. La liturgia de estos días enfatiza la atención de discípula de la Santísima Virgen María en la doble dimensión. María escucha la palabra y la pone por obra. Precede su respuesta al momento del discernimiento y la decisión. Se trata de una palabra que transforma radicalmente su vida y la orienta definitivamente a la prosecución del querer de Dios. El Adviento, bajo esta luz, plantea la vocación cristiana de los discípulos. La respuesta de la Virgen no solo fue pronta, sin reservas, sino alegre. Aceptó el don divino a favor de todos nosotros, y la humanidad asintió en ella a su salvación. Para San Ireneo, la obediencia de la Santísima Virgen remedió la desobediencia de Eva, y así aquella se convirtió en la nueva Eva, en la abogada de que había sido engañada por la serpiente. A su vez, San Agustín afirma que la Virgen María concibió al Hijo de Dios antes por la escucha de la palabra. Primero, concibió en su mente y en su corazón antes que concebirlo en su cuerpo.
María tiene en sus manos la llave para conocer y desentrañar el secreto de este tiempo de espera. Adviento es el tiempo de la esperanza. Y la Iglesia, María tiene en sus manos la llave para conocer y desentrañar el secreto de este tiempo de espera. Adviento es el tiempo de la esperanza. Y la Iglesia invoca a María como Madre de la Esperanza y la saluda como esperanza nuestra. Ella es la esperanza de la Iglesia y de cada cristiano. En ella glorificada al cielo, fijamos nuestros ojos. En ella la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera. Siguiendo el modelo de María, mujer de esperanza, que supo acoger como Abraham la voluntad de Dios, esperando contra toda esperanza. Se invita a los fieles en este tiempo a prepararse a salir al encuentro del Salvador que viene. Los fieles que viven con la liturgia, el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse velando en oración y cantando en alabanza para salir al encuentro del Salvador que viene. María nos introduce al misterio de la encarnación, a la espera gozosa del Adviento, a la alegría fecunda de la Navidad y a la manifestación misionera que en los magos hace Jesús al mundo. Pidámosle a ella, a María, la gracia de participar activamente y responsablemente en la preparación de la Navidad, asumiendo en nuestras vidas la esperanza con un cambio de vida a favor de la fraternidad solidaria que beneficie a los que menos tienen. ¿Cuáles son las actitudes que nos preparan a vivir el Adviento? La alegría. Sí, la alegría es un elemento presente en estas fechas. Donde quiera sentimos un ambiente dispuesto a la risa, a la paz, al consenso, a la dicha. Y sentir alegría en el ambiente nos hace sentir nostalgia y desear para todos los que nos rodean una alegría verdadera y permanente. La experiencia colectiva de alegría es motivo de fiesta y nos ayuda a constituir una comunidad donde la vida sea lo que se celebre. Fomentar la alegría nos estimula a la valoración de nosotros mismos y de los demás por lo que somos, no por lo que tenemos. Refuerza nuestra autoestima y el reconocimiento de los demás. Reafirma nuestro gusto por el solo hecho de existir. Hace profunda y sólida la esperanza. La venida del Señor es un hecho que sabemos cierto. Por eso suscita en los cristianos una alegría profunda e incontenible. Las palabras de los profetas que leemos en estos días hablan del estallido gozoso y fecundo que significa la presencia del Señor, y lo expresan con imágenes hermosas cargadas de vitalidad, refrescantes, tomadas de la naturaleza. Isaías capítulo 35, versículo 1 dice: «Saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca, la llanura se gozará y florecerá». La presencia del Señor no deja de traer consecuencias. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes: ánimo, no teman. Se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán el cojo como un ciervo, la lengua del mudo cantará. Así nos dice Isaías capítulo 35, versículos del 3 al 6. Tal liberación es razón y causa de dicha. Llegará a Sión entre gritos de júbilo. Una alegría eterna iluminará su rostro. Gozo y alegría los acompañarán. La tristeza y el llanto se alejarán. Isaías capítulo 35, versículo 10. Cuando perdemos la esperanza,
La espera está más cargada de pesadumbre que de gozo. A veces las cosas no van como quisiéramos. Existen elementos de la realidad que se nos escapan de las manos y nos impactan con crudeza. Pero la alegría cristiana es diferente. Esta no parte de una ilusión optimista que pretende un mundo perfecto o que al menos las cosas vayan tan bien como se desea. Nace más bien en la certeza que da la fe de que no estamos solos, aun cuando enfrentamos dificultades y sufrimientos. Dios es el compadeciente, es decir, el que vive con nosotros la vida y no nos abandona, aunque pareciera estar ausente. La redención es una realidad porque aun cuando el mal nos toque, su herida no tendrá la última palabra sobre nosotros. Esta es una de las proclamas del Adviento. El Señor ha anulado la sentencia que pesaba sobre ti, ha expulsado a tus enemigos. El Señor es el Rey de Israel en medio de ti. No tendrá que temer ya ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, que tus manos no tiemblen. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es el guerrero que salva. Dará saltos de alegría por ti. Su amor te renovará por tu causa, bailará y se alegrará en los días de fiesta. Es bueno que pensemos y reflexionemos. ¿Qué cosas, acontecimientos, personas son motivos de alegría para ti, para tu familia y para la comunidad a la que perteneces en este Adviento? ¿Qué puedes hacer para que en otras personas crezca la alegría? Es bueno que nosotros pensemos y reflexionemos mucho sobre esta pregunta. ¿Qué puedes hacer para que en otras personas crezca la alegría? Hay personas que viven situaciones muy difíciles en su vida, situaciones de dolor, de soledad, de la pérdida de un ser querido, que pasan por situaciones muy complicadas en su vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer llegar una palabra de aliento? A veces somos tan yoístas, tan egoístas, que no somos capaces en Navidad de salir de nosotros mismos para encontrarnos con el que sufre. Cuando tengamos esa capacidad de llegar al encuentro con el que sufre, mis queridos hermanos, mis queridos amigos en el Señor, ahí entonces habrá Navidad, tiempo de Adviento, tiempo de hacer el bien, tiempo de amar, tiempo de cercanía al que sufre, tiempo de dar esperanza, tiempo de dar alegría. Vamos a dar alegría, vamos a dar regocijo, vamos a hacer todo lo posible para quitar el sufrimiento y dar alegría. Otra actitud que debemos tener en cuenta en tiempos de Adviento es la oración. La oración nace de la inminente presencia del Señor y se acrecienta en la medida en que Él está, en que Él es más cercano. Deseamos su venida porque descubrimos y aceptamos nuestra pequeñez, porque en Él encontramos la vida. Siguiendo las lecturas de la liturgia, este tiempo recorremos un camino de mayor conocimiento personal y comunitario. Este itinerario muestra cuán distantes están nuestros proyectos de los proyectos de Dios y los propensos que estamos a ordenarnos más según nuestros propios criterios. Dice Isaías capítulo 48, versículo 18: Yo, el Señor, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Ojalá hubieras atendido mis mandatos. Tu bienestar sería como un río de prosperidad, como las olas del mar. Tal constatación no nos deja, sin embargo, desmoralizados. Sabemos que podemos confiar en el amor de Dios, que Él nos ofrece su mano para comenzar de nuevo. Nadie invocaba tu nombre, nadie despertaba de su letargo para unirse a ti, pues tú nos escondías tu rostro y nos entregabas a nuestras maldades. Como todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, todos obras de tus manos. Isaías 64,
versículos del 6 al 7. La cercanía del Señor nos hace sentirnos agradecidos y confiados. ¿Puede haber alguien que esconda o no exprese su agradecimiento? Por eso la gratitud nos impulsa a dirigirnos a Dios, alimenta nuestro espíritu de oración. Filipenses capítulo 4, versículos del 5 al 6 expresa: el Señor está cerca, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Además, la oración en este tiempo nos ayudará a hacer nuestra preparación a la Navidad un camino interior, personal, más allá de los gestos y preparativos externos, pues la verdadera fiesta acontece justo aquí, en el interior del ser humano. ¿Qué espacio le das a la oración en este tiempo? ¿Por qué es importante orar en Adviento? Luego, preguntémonos, ¿qué espacios para la oración ofrece la comunidad en la que vives? ¿Cómo aprovechas estos espacios? Otra virtud a tener en cuenta en tiempos de Adviento es la paciencia. Con frecuencia quisiéramos soluciones rápidas e infalibles ante conflictos de todo tipo. Quisiéramos vernos mejores de la noche a la mañana. Deseamos que exista un líder capaz de transformar en corto o mediano plazo las situaciones de explotación, injusticia y muertes presentes en la sociedad, en el mundo. Aprender la paciencia implica involucrarnos activamente en la construcción de nosotros mismos y de la comunidad, sabiendo que las soluciones no nos caen del cielo y que la vida es más compleja que alguna receta para la felicidad y para el logro de los objetivos. También las comunidades cristianas tuvieron que aprender a ser pacientes ante la venida del Señor. Como creyentes esperaban la consumación inminente y pronta del reino de Dios, la venida gloriosa del Señor resucitado. A medida que el tiempo pasaba, comenzaron a darse cuenta que la venida del Señor en la gloria no era tan cercano como creían y deseaban. Supieron lo que fue la desilusión y el cansancio. Desde allí comenzaron a crecer como personas de fe, descubriendo la presencia del Señor en lo cotidiano. Nosotros esperamos también la venida gloriosa del Señor Jesús. En efecto, la primera etapa del Adviento nos hace contemplar esa venida deseada, pero la espera cristiana no es pasiva. Nos involucra y compromete en el trabajo sencillo, sin grandes anuncios ni ruidos. Sabemos que todo esfuerzo tendrá su fruto, que no hemos esperado y construido en vano. El apóstol Santiago exhortaba en estas palabras a las primeras comunidades: así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está próxima. Así nos dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está cerca, está próxima. Nos cuesta liberarnos del egoísmo, de la rabia, la envidia. Nos sentimos desanimados y esclavos del miedo. Es difícil ser coherentes con aquello que creemos, decimos y hacemos. Descubrimos en nosotros ambivalencia y extremos. El bien y el mal juntos están presentes en nuestras vidas, hogares y comunidad. Alrededor vemos la situación es similar. Con frecuencia los políticos prometen una cosa y acaban por realizar otra. Por demás, nuestro compromiso con la colectividad es débil. Nos parece que todo está perdido y nos cuesta creer que en medio de la desolación puede existir la bondad, la ternura, la misericordia y la solidaridad.
podemos dejar que Jesús mismo nos enseña la paciencia meditando algunas parábolas evangélicas en este tiempo. La del sembrador, la de la semilla en el campo y aquella que nos habla del trigo y la cizaña. Pueden ustedes ubicarla en la Sagrada Escritura, la del sembrador en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Luego también esta misma del sembrador la podemos ubicar en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9 y en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Esta es la parábola del sembrador. Luego la parábola de la semilla en el campo, ustedes la pueden ubicar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 27. Y aquella que nos habla del trigo y la cizaña, pueden ubicarla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En medio de estas, nos hacemos algunas preguntas para reflexionar sobre la paciencia. ¿Qué es para ti la paciencia? ¿Cómo la ejercitas? ¿Qué haces para crecer en ella? Retoma las parábolas indicadas, la del sembrador, la de la semilla en el campo, la del trigo y la cizaña, y extrae en estas parábolas consecuencias prácticas para la vida personal. Preguntamos, ¿Dios es paciente? ¿De qué forma? ¿Qué nos enseña con esta actitud? Vamos ahora a tener en cuenta otra de las virtudes o del estado de vida en el cual debemos mantenernos, la conversión. Para comprender la invitación del Evangelio, preparen los caminos del Señor, es necesario que nos situemos en la historia del pueblo de la alianza. Israel hace más o menos 25 siglos, como muchos otros pueblos, fue invitado por una potencia extranjera, Babilonia. Esta a su paso sembró muerte y desolación. El tiempo fue destruido, sus símbolos patrios consumidos por el fuego. La población israelita fue deportada. El pueblo de la alianza, el pueblo de Dios, se convirtió en pueblo de desplazados, de esclavizados, de exiliados. En medio de esta terrible experiencia, creció la conciencia de Israel sobre sí mismo. Descubrió su fragilidad, su obstinación y su pecado. Había vuelto la espalda a Dios, quien lo había sacado de Egipto, y en cambio se había vuelto injusto, opresor e idólatra. El exilio comenzó entonces a ser entendido como un llamado a volver a Dios, de quien se había alejado con tales acciones. La oración reavivaba la certeza del amor de Dios, fiel pese al desamor de Israel, y alimentaba la esperanza de que Dios no olvidaría para siempre a su pueblo. Israel regresaría a la tierra prometida. Los profetas antes, durante y después del destierro de Babilonia ayudaron a crecer en esta conciencia de sí mismo al pueblo de Israel. El profeta Isaías invita a vivir este retorno como una vuelta al Señor, preparándole el camino. Allí, todo lo que impida el paso de Dios ha de ser eliminado, de modo que Dios mismo pueda acompañarles en la travesía. Se trata de una compañía anhelada, puesto que es capaz de hacer resurgir la vida desde el corazón del pueblo. Una voz grita, nos dice Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5 y luego del 9 al 11. Una voz grita, preparen el camino del Señor, tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Que se eleven todos los valles y los montes y colinas se abajen, que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se mostrará la gloria del Señor y la verán juntos todos los hombres. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario,
delante de él la recompensa. Apacienta como un pastor a su rebaño y amorosamente lo reúne. Lleva en brazos los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de parir. Este es el grito a la invitación del Bautista. Él era un hombre al que acudían muchos buscando un camino de vida. Juan es radical y nos invita a allanar la senda para que Dios irrumpa en nuestra vida y habite en nosotros con su fuerza y su ternura, como sugiere Isaías. Las personas que acuden a la voz de Juan lo hacen porque, como él, desean ardientemente la venida del Señor, no simplemente para ser buenos o mejores. No solo expresan el cambio de vida con un signo del mismo, el bautismo de inmersión, sino que entran en la dinámica exigente, en el dar fruto que testimonia una verdadera conversión. Se trata de actitudes que nos invitan a salir de nosotros mismos y sentir como propias las necesidades de los demás. Con otras palabras, San Pablo en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, nos dice que despertemos del sueño y que aceptemos de corazón esta invitación a la conversión para acoger la novedad del amor solidario que se nos descubre en el pesebre. El Adviento nos enseña a vivir en el camino de las bienaventuranzas. Podemos ubicar esta hermosa reflexión de la bienaventuranza, este mensaje de Jesús, en el capítulo 5, versículos del 3 al 12 del evangelista Mateo, y en Lucas capítulo 6, versículo del 20 al 23. Aquí encontramos las bienaventuranzas. Leerlas nos ayuda a hacernos más sensibles al don de la humildad de Dios y a abrazar como Él a sus predilectos, los pequeños, los pacíficos, los luchadores por la justicia, los de corazón puro. Reflexionemos, ¿qué experiencias personales te han permitido conocerte mejor? ¿Qué cualidades personales y de otras personas has descubierto en los momentos de dificultad? Reflexiona. ¿Qué experiencias personales te han permitido conocerte mejor? ¿Qué cualidades personales y de otras personas has descubierto en los momentos de dificultad? ¿Qué frutos has de dar para preparar el camino de Dios en tu vida para el Adviento? También nos preparamos como comunidad. Las actitudes que debemos mantener en el Adviento, como es la esperanza, la oración, la paciencia, la conversión, serán contextualizadas y vividas en autenticidad solo si involucran nuestro entorno familiar, comunitario y eclesial. Por ello es bueno que nos interroguemos cómo hemos de vivir este tiempo. Se trata de que nuestro corazón, abierto y acogedor por las actitudes que comenzamos a vivir, expandan sus horizontes cada vez más lejos. La familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de labor, los conocidos. En ellos está presente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aún más lejos, vivir el Adviento implica descubrir la presencia del Emmanuel en las personas que nos va describiendo el Evangelio. Los pobres, los indigentes, los débiles, los sencillos, son actitudes a las que nos invita el Bautista. Recordemos sus palabras. Estas las recoge el evangelista San Lucas en el capítulo 2, versículos del 10 al 15. El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. A la vez, al lado de esta venida permanente y concreta de Dios en el otro, esta otra venida, la que acontece en la plegaria constante de la comunidad eclesial y que celebramos en la Eucaristía. Por ello, la preparación comunitaria eclesial es en otro espacio importante en el camino del Adviento. Quienes nos reunimos en nombre del Señor, gozamos por don suyo de su presencia. Entre nosotros se hace presente el Espíritu de Jesús. Entre nosotros se hace presente el Espíritu de Jesús que rehace, renueva, vivifica y salva.
en esta época particular del año, estamos invitados a valorar y a reforzar el núcleo eclesial, las comunidades eclesiales de base, los grupos apostólicos, el consejo parroquial. En todas estas organizaciones, Dios nos hace presente, se nos hace Emmanuel. Se nos hace el Dios con nosotros. El momento propicio también para valorar los sacramentos. El Adviento es el tiempo propicio para valorar los sacramentos que refuerzan nuestro encuentro eclesial, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. La Iglesia espera con intensidad, porque la presencia del Señor es inminente. El Señor viene. Maranatá es la expectativa a la que nos alientan los textos de San Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 y el Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, que se convierte en plegaria en labios de la comunidad. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Esta súplica está presente todo el Adviento y poco a poco se va realizando, si bien modestamente y con imperfecciones en el acontecer cotidiano. Cuando descubrimos la presencia del Señor Dios con nosotros en el encuentro, cuando descubrimos la presencia del Señor Dios con nosotros en el encuentro con los hermanos, reflexiona, identifica a aquellos que están excluidos de la acción de la comunidad eclesial. Personas concretas, zonas concretas. ¿Qué pasos necesita dar la comunidad para acogerlos como hermanos? Identifica algún tipo de exclusión. En tu barrio, zona, urbanización, ¿qué actitudes necesitamos asumir como vecinos para superar esta brecha que hemos colocado entre unos y otros? ¿A qué está llamada la comunidad eclesial a la que perteneces para hacer un espacio al Señor que viene? El tiempo de Adviento tiene unos símbolos propios: la corona de Adviento, el pesebre o nacimiento, el árbol de Navidad y el tronco de Jesé. Referente a la corona de Adviento, que otros la llaman la corona navideña, es un adorno común en nuestras casas y su presencia anuncia la cercanía de la Navidad. Particularmente, la corona de Adviento es una guirnalda verde, señal de vida y esperanza, decorada con una cinta roja, símbolo del amor de Dios que ha querido compartir nuestra condición humana en la persona de Jesús. El uso del pino es simbólico, es un árbol que está siempre verde e indica vida y esperanza. La guirnalda sostiene 4 velas o velones, símbolos de los 4 domingos de Adviento. La luz que cada una de esas velas emite simboliza el camino a recorrer en este tiempo particular. La luz, a su vez, disipa los temores, aclara el camino y favorece la comunión. El origen de la corona de Adviento se encuentra en Alemania. Allí, a partir del siglo XVI, comenzaron a confeccionarla entretejiendo ramas de pinos con cintas rojas e insertando velas. Semana tras semana, progresivamente, una de las velas, una el primer domingo, 2 el segundo domingo, y así sucesivamente, lo que indica el camino gradual hasta la plenitud de la manifestación que celebramos en esta fecha. Cristo, luz del mundo. Así describimos las 4 semanas litúrgicas utilizadas en la preparación para la fiesta de la Encarnación. Un símbolo además elocuente, puesto que indica también el fruto de la luz, vida, sobre las sombras, muerte, y que nos conecta con el mayor don recibido de Jesús, la vida eterna. La corona de Adviento tiene su origen en los hogares, por eso tiene por objetivo facilitar la oración en familia durante el tiempo de Adviento y ayudarnos a comprender que la preparación para la venida de Jesús es progresiva y continua. Entendida la parroquia como casa común y hogar de los cristianos, también en este ambiente es un sentido que ayuda a la oración,
y a hacer viva y activa nuestra espera. Continuamos hablando sobre los símbolos del tiempo de Adviento. Ahora nos toca hablar sobre el pesebre o nacimiento. El pesebre es la representación del nacimiento de Jesús, bien sea de forma plástica con imágenes de materiales variados o como dramatización llamada también nacimiento viviente. Su origen lo encontramos en una iniciativa de San Francisco de Asís 3 años antes de su muerte, en la Navidad del año 1233 en Grecio, una ciudad de Italia. San Francisco de Asís, con delicada ternura, quiso regalar a los habitantes de esa ciudad la memoria viva del nacimiento de Jesús e invitó a todos esa noche a asistir a un pesebre de verdad. Allí representó con la intervención de sus frailes y de los habitantes de alrededor la venida del Mesías. Este gesto caló hondamente en el corazón de las personas y poco a poco fue extendiéndose por todas partes. Gracias también al influjo de los mismos misioneros franciscanos. De esta forma, el pesebre ha sido desde entonces una forma de meditar en la humanidad del Hijo de Dios, suscitando en la comunidad cristiana, en las personas, sentimientos de ternura, cariño y compasión. La imagen del pesebre es rica en elementos simbólicos. Desde la humanidad del Mesías podemos descubrir a un Dios que se hace solidario con todos los seres humanos, privilegia a los pequeños y humildes para revelarse a ellos. En el pesebre encontramos un llamado a la fraternidad y a la igualdad, a la humildad y al servicio, a la esperanza en Dios que transforma toda condición humana y al amor que es capaz de hacerse solidario. Otro detalle, otro símbolo del Adviento es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad o arbolito tiene su origen en Alemania. Se cuenta que el primer árbol de Navidad fue realizado por Martín Lutero, uno de los padres del protestantismo en el siglo XVI. La leyenda relata que una noche estrellada de invierno, días antes de la Navidad, Lutero caminaba entre un bosque de pinos. Alzando sus ojos al cielo, vio las estrellas brillar entre las ramas de los árboles como cocuyos juguetones. Regresó a su hogar con un pequeño pino y lo adornó con luces. En la Navidad de 1525, Lutero invitó a muchas personas a quienes presentó el árbol como símbolo navideño. Dijo: las velas en el pino simbolizan las estrellas del cielo, de donde el niño Jesús vino para salvar al mundo. La costumbre del árbol de Navidad ha sido adoptada también por el mundo católico. Los cristianos de una u otra denominación hemos descubierto un simbolismo denso y hermoso en él. En los países que viven los rigores de un invierno nevado, se puede observar cómo el único árbol que continúa verde y frondoso, no obstante la nieve, es justamente el pino. Así este nos recuerda al verdadero árbol de la vida, Cristo. También algunos evocan en él el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, uniendo a la encarnación la memoria del misterio pascual. El árbol de Navidad está por demás lleno de luces que representan la luz inaccesible de Dios, a la cual participamos en Jesucristo. Otro de los símbolos del tiempo de Adviento es el tronco de Jesé. El tronco de Jesé es un símbolo que poco a poco comienza a ganar espacio en los ambientes parroquiales y es de inspiración católica. Recuerda la profecía de Isaías 11 proclamada en este tiempo: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Su realización es sencilla. Basta tener una rama suficientemente larga con espacio donde se puedan apoyar las 4 velas que simbolizan las 4 semanas del Adviento.
se adorna de forma semejante a la corona, con ramas verdes y cintas principalmente. Al igual que la corona, cada vela se enciende progresivamente hasta contemplar el ciclo de las 4 semanas de preparación. El tronco de Jesé es un símbolo de profunda raíz bíblica que valora la esperanza. Del árbol talado irrumpe la vida de Dios que da sentido y consistencia a la espera. La prueba no ha podido aniquilarlo. Ha sido herido, pero no acabado. En él se hace realidad el amor fiel de Dios. El texto es mesiánico, que experimenta cómo todas las promesas de Dios han encontrado su plenitud en Jesús y se relaciona con el misterio pascual. La imagen del tronco, arrasado pero capaz de albergar la vida, traduce cómo aún en las pruebas y el sufrimiento, la vida de Dios se abre paso, dándole sentido y transformando todo. Una imagen entonces muy expresiva, diciente en tiempos de desesperanza.